Mira, la piel sintética es un tipo de alternativa a la piel orgánica o a la piel de animal. Yo de manera personal, yo no soy un gran seguidor, no soy un gran fanático de la piel sintética. Sin embargo, muchos de mis seguidores, muchos de mis clientes aquí en Shushan Mex poseen este tipo de artículos de piel sintética. Es por eso que en este video te voy a compartir unos cuantos tips para darle un correcto nivel de mantenimiento a este tipo de pieles sintéticas. Antes de empezar el video, te invito a que si te gusta el contenido de este video y de los otros videos de este canal, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Todos los comentarios y todos los likes ayudan al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son del agrado de las personas y de esta forma ayude a compartir los videos a otras personas aficionadas al mundo de la zapatería. El primer punto para darle un correcto grado de mantenimiento a las pieles sintéticas es una limpieza básica con jabón de calabaza. Ahora, hago hincapié en que hay que hacerle una limpieza básica con el jabón de calabaza porque realmente, a diferencia de las pieles orgánicas o las pieles auténticas que has visto infinidad de videos de Shushan en mi canal de YouTube, a diferencia de ese tipo de zapatos, la piel sintética no proviene de un animal orgánico. Por lo tanto, estas pieles no tienen poros abiertos. Por lo tanto, al no tener poros, no tienen la cualidad o la capacidad de absorber nutrientes de las cremas o de las ceras de abeja, de estas cremas naturales. Por lo tanto, en virtud a eso, al ser una piel sintética que no tiene poros y no tiene cualidades, no tiene la capacidad de absorber nutrientes, debido a eso es que no hay la necesidad de ofrecerle una limpieza tradicional con cremas y con ceras, puesto que aquí basta con mantener limpia la piel para que se mantenga siempre, valga la redundancia, para que se mantenga limpia y siempre en excelente condición y con excelente apariencia. Esa es una gran diferencia entre estos dos tipos de pieles. Mantenerla siempre, enfocarnos nada más en mantenerla limpia. No hay que preocuparnos por la hidratación y el mantenimiento con ese tipo de pieles. Punto número 2, que también es muy importante. Previamente te había comentado que pues realmente no hay que ofrecerle nutrición per se al no tener poros. Sin embargo, de la misma manera, al ser una piel no auténtica, no orgánica, que no tiene poros, eso la hace ligeramente un poquito más frágil a los elementos del ambiente y muy en específico a lo que es el sol o el calor intenso. Por lo tanto, en el segundo punto te recomendaría ampliamente con este tipo de pieles sintéticas evitar exponerlos al sol, evitar dejar ese tipo de artículos expuestos al sol o a lugares muy calientes, evitar el calor intenso, puesto que este tipo de clima intenso puede provocar el desgaste muy acelerado de este tipo de pieles sintéticas, o incluso puede llegar a provocar que la piel se reseque y se empiece a quebrar o a desquebrajar, provocando ya como resultado pues que esta piel se eche a perder completamente. Es por eso que te recomendaría mantenerla en lugares frescos y secos para evitar este deterioro acelerado con las pieles sintéticas. Y el tercer punto es muy parecido, muy similar al punto anterior, que las pieles sintéticas son muy frágiles a lo que es a las altas temperaturas. Por lo tanto, te recomendaría con este tipo de pieles evitar lo que es el sol directo. Ahora, si utilizas el artículo pues para lo que es el día al día, obviamente pues si caminas en la calle es evidente que pues necesitas tener el artículo, no puedes guardarlo del sol, pero a lo que me refiero con esto es al momento de guardarlo. Trata de guardar estos artículos en lugares que estén frescos y secos. Por ejemplo, ya sea si es un bolso de piel, por ejemplo para las damas, si es un bolso de piel sintética y te vino lo que es este artículo en alguna cajita o en algún cubrepolvos, o los zapatos también, trata de mantenerlos en su cajita o dentro de su cubrepolvos para que de esta manera se mantengan resguardados, se mantengan frescos, se mantengan secos y se mantengan sobre todo alejados de la luz directa del sol, puesto que reiteramos de nuevo, estos artículos al no ser pieles orgánicas son un poco más frágiles a este tipo de ambientes. Por lo tanto, si los dejamos nosotros guardados de manera expuesta,
estos rayos del sol van a provocar que se acelere mucho el desgaste con ellos y va a provocar, por lo tanto, que se acelere la forma en la cual este artículo se va a terminar echando a perder. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad para poder darle el correcto grado de mantenimiento a este tipo de pieles sintéticas y para que de esa forma te puedan rendir y te puedan durar por mucho más tiempo. ¿Qué opinas de los consejos que te he compartido? ¿Estás de acuerdo conmigo o conoces algún otro consejo adicional para extender la vida de este tipo de artículos? En ese caso, te invito a que me escribas en la caja de comentarios y me compartas tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, muchísimas gracias Luis por compartirme los consejos, sin embargo, me gustaría saber, yo quisiera un artículo de piel auténtica, pero ¿de qué manera puedo saber si ese artículo que tengo enfrente es piel auténtica o es piel sintética? ¿Cómo puedo identificar uno con respecto del otro? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico cómo identificar, cómo saber diferenciar entre las pieles auténticas y las pieles sintéticas. En el video de a continuación te comparto los detalles.